Estamos con el doctor Ricardo Reyes Silvero. Ricardo, ¿cómo te va? Carlos Martini de Cáritas te saluda. Buen día, Carlos Martini, a tu equipo allí también, así como a la audiencia. Día 43 de la cuarentena. ¿Cuál es hasta ahora tu evaluación de lo que significa la política económica del gobierno en esta pandemia? Y el gobierno salió tan asustado y desconcertado con la presencia masiva del virus corona también en nuestro país, que empezó a desarrollar estrategias para hacer frente no solamente a esa amenaza terrible para la salud de la población, sino también ver cómo reencauzar la economía para que no caigamos en una recesión extraordinaria, ¿verdad? Entonces, desde esa óptica doble de preservar la salud, pero no dejar que la economía se hunda totalmente, yo creo que el Poder Ejecutivo está haciendo todo lo que puede hacer dentro de sus posibilidades, y eso es lo que hay que decir claramente. La discusión larga en torno a la ley de emergencia terminó bien, con varias modificaciones a favor, lo que hizo que la ley de emergencia en su versión final haya estado realmente bastante razonable. Después fue un problema con la reglamentación, ¿verdad? Los decretos y las resoluciones pero salían lentamente, y después cuando llegó la hora de aplicar lo decidido en la ley, en su reglamentación, encontramos la sorpresa de que no era posible poner en práctica tan aceleradamente eso como se había pensado. Los dos segmentos poblacionales que más fueron afectados son los micro empresarios urbanos y los microemprendedores rurales por un lado, y los cuentapropistas, es decir, los que trabajan por cuenta propia sin estar vinculados a ninguna empresa, ni familiar, ni una empresa pequeña, sino que simplemente están ellos por sí mismos ofreciendo sus servicios o sus productos en la calle, por ejemplo, ¿no? Bueno, y eso hizo que aquellos que estaban registrados en el IPS y en el Ministerio del Trabajo fueran acreedores de una asistencia equivalente al 50% del salario mínimo. Eso empezó a aplicarse, pero muy lentamente. Y los que peor parados estaban son los informales, es decir, los que no estaban trabajando para ninguna empresa, sino por cuenta propia. Y todos esos microemprendedores rurales y microempresarios urbanos que hay por todas partes, ¿verdad? Porque como ellos no estaban formalizados en el IPS ni en el Ministerio del Trabajo, entonces se tuvo que adoptar con ellos una actitud especial, y es darles masivamente 25% del salario mínimo ya mismo. Pero después se encontraron con la sorpresa que no es tan fácil dar a toda esa gente el 25% del salario mínimo, porque hay que identificarlas previamente para evitar nuevamente mecanismos de corrupción. Es decir, todo lo que está el gobierno me parece que está haciéndolo bien dentro de sus posibilidades. Después, a una escala mayor, por ejemplo, la política financiera se está adaptando a las necesidades de los empresarios, ofreciendo créditos asequibles y más baratos. Desde el punto de vista tributario también se están tomando decisiones que postergan el cumplimiento de los pagos de impuestos, ese tipo de cosas. Es decir, estamos reaccionando bien, pero muy lentamente, pero no porque haya un fulano de tal que sea culpable por eso, sino es la idiosincrasia nacional, Carlos Martínez, manifestada en los poderes públicos y en el sector privado, que hace que este país no pueda moverse rápido cuando las circunstancias exigen. Eso con respecto a la política hacia la salud, digamos, ¿no? Hasta el momento estamos entre los mejores países de América Latina otra vez, a pesar de todas las dificultades. Creo que son apenas, siempre es una cifra que es dolorosa para todos los deudos, ¿verdad? 9 fallecidos me parece poco. Afortunadamente son solamente 9, pero igual le duele a uno en el alma que hayan tenido que morir 9 personas por el virus ya. Pero hay un montón de infectados y un número no desconocido de portadores sanos, y eso hace que sea necesario no bajar la guardia todavía, empezar a analizar ciertamente cómo ir relajando las cosas, pero cuando las curvas
de las muertes y de los infectados empiecen a bajar hacia abajo. Y yo creo que el procesamiento de datos que está haciendo el Ministerio de Salud, el compromiso de las autoridades del Ministerio de Salud y sobre todo, y eso hay que poner en mayúsculas, el trabajo arriesgado de los médicos y del personal paramédico, eso merece un monumento en este país, Carlos Martínez. Y cambiando un poco ahora de enfoque, ¿qué se está haciendo para la reactivación económica? Es decir, para que la economía no se nos caiga al sótano. Y estamos haciendo lo que se puede hacer. Es decir, mirando al futuro cercano, se está ofreciendo ya formalmente una serie de estrategias en el sector financiero con la supervisión atenta del Banco Central. Eso me gusta mucho, ¿verdad? Se está ofreciendo desde el Ministerio de Hacienda un montón de facilidades, se está haciendo una planificación en el Ministerio de Hacienda de cuánto dinero se va a necesitar en las próximas semanas. Se está hablando de un endeudamiento gigantesco de 1.600 millones de dólares, pero Carlos Martínez, probablemente en el corto plazo ya se necesite otra suma similar, es decir, que fácilmente vamos a necesitar 3.000 millones de dólares en los próximos 3, 4 y 5 meses. Entonces lo que hay que tener cuidado, porque eso es importante para la reactivación económica, que esa cantidad impresionante de dinero sea solicitada y obtenida de forma tal que el costo del endeudamiento no sea exorbitante y sobre todo, y aquí hay que poner mucho énfasis, que se combata la corrupción y la impunidad en el manejo de los fondos adicionales que se consiguen. Porque el problema del sector público en nuestro país es que esta gente nos roba hasta legalmente, Carlos Martínez, porque como están vinculados a diputados y senadores, ellos van sacando leyes a través de las cuales, Carlos Martínez, están adjudicándose remuneraciones siderales como si este fuese un país de altísimo nivel, como Dinamarca, como Suiza. Ese tipo de cosas son inadmisibles. Y no solamente el robo legal, el saqueo sistemático de los recursos públicos que tiene lugar en el sector público, si eso no se mejora o si no se está atento y no se aplica sanciones ejemplares a los que están robando sistemáticamente, es un desafío por un lado y un peligro enorme ese endeudamiento en el cual nos vamos a embarcar ahora para reactivar la economía. ¿Cuánto decías que vamos a necesitar por cuántos meses? Y yo creo que vamos a necesitar el doble de lo que se está planificando. Se está queriendo obtener 1.600 millones de dólares, ¿verdad? Probablemente se necesita el doble de eso solamente para los próximos 3 o 4 meses. Es decir, ese dinero tiene que empezar a entrar en estos primeros 3 o 4 meses. Y solamente en el transcurso de los meses vamos a saber si ya podemos bajar la guardia con el tema del virus o si todavía no. Pero tenemos que ver la forma de obtener rápidamente esos fondos y existen dos posibilidades. Una de ellas es a través de bonos soberanos, que Paraguay sigue teniendo muy buena carpeta en los entes financieros internacionales, sobre todo en el sector privado de los que ofrecen créditos. Ahí fácilmente nosotros podemos obtener esa suma. Algunos están hablando también de solicitar esa suma a la Itaipú Binacional. Eso eventualmente se puede hacer también, solamente que hay que tener en cuenta de que la Itaipú es una entidad binacional, es decir, que Brasil tiene que estar de acuerdo con eso también. Pero como las relaciones entre nuestro presidente Mario Abdo y el presidente brasileño Bolsonaro son buenas, incluso telefónicamente se toman decisiones, y si las altas partes contratantes de la Itaipú Binacional están de acuerdo en que Itaipú agregue otros rubros que no están establecidos actualmente en la Itaipú, como por ejemplo préstamos especiales para hacer frente al virus y a la reactivación económica, que lleve ese nombre y que sea por un valor de, por ejemplo, para poner un ejemplo nada más, 10.000 millones de dólares, de tal forma que Brasil se quede con la mitad y Paraguay se queda administrando la otra mitad. Eso también es posible siempre y cuando las altas partes contratantes se pongan de acuerdo. Y es allí donde hay que trabajar. Y como el mejor informado es el presidente de la República, y hay que dejar en manos de ellos si esa vía de endeudarse a través de Itaipú
es recomendable y si es posible. Pero lo que se podría decir para terminar con una sola frase, Paraguay no va a tener problemas en obtener fondos en el mercado mundial de instituciones que ofrecen ese tipo de posibilidades, ofreciendo bonos de nuestro Estado que tiene muy buena fama de pagador puntual. Ricardo, como siempre, muy amable, un saludo para vos. Ha sido un gusto. Igualmente, educación a distancia, abordaje no es...